¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Solmización. Yo soy Alejandro. Mi nombre es Diana y en el video del día de hoy vamos a ver la cuarta parte de las figuras rítmicas, específicamente lo que es los silencios de las figuras de corchea y semicorchea u octavo y 16avo. Comenzamos. Pues los silencios. Vamos a empezar con el de corchea. Se dibuja de esta forma. Como ven, tiene solamente un corchete, al igual que la corchea, como lo vimos en el video anterior. El silencio de semicorchea, como la semicorchea, tiene dos corchetes. Se dibuja de esta forma. El silencio de octavo dura al igual que lo mismo que el octavo, medio tiempo. El silencio de semicorchea dura un cuarto de tiempo, al igual que la semicorchea. Como un silencio de octavo vale medio tiempo, la suma de dos silencios de octavo equivalen a un tiempo. Lo mismo que la figura rítmica. Un octavo vale medio tiempo y la suma de dos octavos valen un tiempo. Lo mismo. De nuevo, el silencio de semicorchea vale un cuarto de tiempo. La suma de dos silencios de semicorchea equivalen a medio tiempo, que es equivalente a un silencio de corchea. Al igual que la suma de cuatro figuras rítmicas de semicorchea equivalen a una negra, la suma de cuatro silencios de semicorchea equivalen a un silencio de negra, o sea, un tiempo. Pasemos ahora a unos ejercicios con estas figuras rítmicas. Empezando por la corchea u octavo, como podemos ver en pantalla tenemos intercalados la figura rítmica con el silencio. Ahora vamos a poner el metrónomo para que lo escuchen como se haría en la guitarra. 1, 2, 3, 4. Para continuar ahora con unos ejercicios sobre las semicorcheas u 16avos, como tenemos en pantalla, tenemos igual intercalados la figura de 16avo y los silencios de 16avo. Y en la guitarra sonaría de esta manera. Vamos a aprender nuestro metrónomo para tener mejor el tiempo. 1, 2, 3, 4. Otros tips que les pueden ayudar a poder realizar de una mejor manera todas estas variaciones de la figura rítmica con sus respectivos silencios es ayudarnos de palabras y dividirlas por vocales, como lo vimos en las figuras rítmicas, corcheas y semicorcheas. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, en la parte de arriba hay un par de corcheas donde están las sílabas la y pis, que forman la palabra lápiz. Cada sílaba corresponde a una corchea. Ahora, si nos pasamos a la parte de abajo, nos podemos dar cuenta que una de esas corcheas está sustituida por un silencio de corchea. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Es pensar en decir la primera corchea con la sílaba la y la segunda nos quedamos en silencio. Únicamente nos puede ayudar el pensar en nuestra cabecita en silencio la sílaba pis. Es decir, la figura de arriba se diría de esta manera: 1, 2, 3, lápiz. Y la figura de abajo se diría de esta manera. La voy a repetir dos veces: 1, 2, 3, la. Listo. Puede ser a lo mejor algo algo que no se percibe mucho, pero ayuda demasiado para no quedarnos sonar todo ese tiempo y no pareciera que estamos haciendo pues una negra. Ahora, cuando tenemos primero un silencio de corchea y después una corchea, hacemos este mismo truco pero a la inversa. Es decir, en esta ocasión la sílaba que no vamos a mencionar es la.
y la que sí vamos a mencionar es pis, como lo están viendo en pantalla, donde tenemos primero un silencio de corchea y después una corchea. Nuevamente voy a hacer el ejemplo. ¿Cómo suena el ejemplo de arriba? 1, 2, 3. Lápiz. ¿Y cómo debería sonar el ejemplo de abajo? Lo voy a hacer 2 veces. 1, 2, 3. Pis, pis. De esta manera. Entonces ayuda mucho el tener en mente la palabra, el no decir la sílaba que no tenemos que decir donde tenemos el silencio, pero sí tenerla en mente para respetar el espacio que debería de haber ahí. Como en el video anterior, para que sea más gráfico, lo voy a hacer con las palmas. Esto sería el tiempo de negra. Las corcheas, como en el video anterior lo hicimos, lo voy a volver a repetir. Pa, 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 una corchea abajo cuando golpea la mano y otra arriba. Pa, pa, pa. Si metemos el silencio abajo y la corchea arriba, como en la explicación que les dio Diana, sería de esta forma. Pa, pa. Con el ejemplo que les dio Diana, que era lápiz, sería así. Pis, pis. Eso sería el silencio de corchea con corchea. Silencio abajo, corchea arriba. Al revés sería la. Algo muy parecido vamos a realizar ahora con las semicorcheas o 16avos. Recordemos que la palabra que podemos utilizar para decir estas semicorcheas es la palabra instrumento porque está compuesta por 4 sílabas, como lo pueden ver en la parte de arriba. Ahora en la parte de abajo tenemos al inicio 2 silencios de semicorchea seguidas de 2 semicorcheas. Abajo de estas figuritas pueden ver que nuevamente está escrita la palabra instrumento, pero está tachada la sílaba ins y la sílaba tru, es decir, la primera y la segunda sílaba. Aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a pensar en nuestra cabecita la palabra instrumento, pero vamos a omitir instru y vamos a decir mento. Voy a decir una vez el ejemplo de arriba para que puedan ver y escuchar la diferencia. 1, 2, 3. Instrumento. Ahora, ¿cómo se diría la parte de abajo? Lo voy a repetir 2 veces. 1, 2, 3. Mento, mento. Es tener en mente la palabra instrumento para así poder decir únicamente las 2 últimas sílabas que corresponden a la palabra y a las últimas 2 semicorcheas. Ahora, por lo contrario, si lo tenemos al revés, es decir, primero tenemos un par de semicorcheas y después 2 silencios de semicorcheas, tenemos que decir primero las primeras 2 sílabas de esta palabra y las segundas 2 sílabas, que sería en este caso mento, decirlo en nuestra mente, no decirlo con la voz para que se escuche el silencio. Nuevamente voy a hacer primero la parte de arriba para que vean cómo es toda la palabra completa. 1, 2, 3. Instrumento. ¿Y cómo sería ahora la diferencia con la parte de abajo? Lo voy a decir 2 veces. 1, 2, 3. Instru, instru. Dije las sílabas men y to en mi mente para que se escuchara los silencios. De esta manera únicamente estoy diciendo las primeras 2 sílabas. Tanto en las corcheas como en las semicorcheas es recomendable que primero lo hagan con palabras, pero que ya después digan únicamente una sola sílaba, o al leerla en pentagrama pues reemplacen las sílabas de estas palabras por las notas musicales, para que también lo vayan checando con notas musicales y no solamente con palabras. Con el silencio de semicorchea, lo mismo. Abajo silencios, arriba semicorcheas. El ejemplo que les dio Diana fue instrumento, que sería
sin silencios, instrumento, instrumento. Abajo 2 sílabas o 2 figuras rítmicas y arriba otras 2. Instrumento, instrumento. Con silencios y semicorcheas arriba. Mento, mento, mento. Ahora al revés. Semicorcheas y silencios. Instru, instru. Claro, en tu mente las sílabas que no suenan las tienes que decir solamente en tu mente. En tu boca no salen, pero en tu mente sí las estás repitiendo. Instrumento, lo dices en tu mente. Instrumento, mento, mento, instrumento. Bueno, pues esto es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y si fue así, no se olviden de regalarnos un like, de suscribirse al canal, de compartir. Si les gustó, compártanlo. Cualquier duda que tengan, pónganla en la caja de los comentarios. Sin ningún problema contestamos. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. En la descripción del video están los links. Vamos a estar subiendo contenido complementario de lo que veamos en los videos, entonces para que se den una vuelta y puedan seguir con la práctica que vemos en estas clases. Lo vamos a subir a Instagram, ¿no? Y sí. a Facebook. Ahí nos vemos también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.